comencemos nomás. La última clase que tuvimos el día de ayer, lo que hicimos fue... fue definir la función derivada de una función, ¿sí? Que estaba dada por el límite de esa expresión, ¿sí? ¿Cuál era la idea de la función derivada? Que si nosotros teníamos una función, ¿sí? Cualquiera, ahí di el ejemplo de x cuadrado, la función derivada nos entregaba la derivada en cualquier punto, ¿sí? Por eso se llama función, ¿sí? O sea, en otras palabras, si el x vale 2, lo que teníamos era la derivada en el punto 2. Si reemplazábamos el x por 3, lo que obteníamos era la derivada en el punto x igual a 3. Y así sucesivamente, ¿sí? La derivada, o sea, esto de acá, representaba la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? Entonces, esos son los conceptos que tienen que ir quedando. Derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente. La función derivada entrega la derivada cuando nosotros evaluamos en algún punto, ¿sí? La derivada en 2 vale 4, la derivada en 3 vale 6, la derivada en menos 1 vale menos 2, etc. Y lo otro que hicimos fue el ejemplo de la función raíz cuadrada, ¿sí? Haciendo el cálculo del límite llegamos a que la función derivada es esa de ahí. 1 partido en 2 raíz de x, ¿sí? Entonces, si f de x es igual a la raíz cuadrada de x, entonces la función derivada era 1 partido en 2 raíz de x. Eso fue lo que obtuvimos. Entonces ahora yo les pregunto, en esta misma función, ¿cuánto valía f' de 1? ¿O cuánto valía la derivada de f en x igual a 1? ¿Cuánto vale? ¿Un medio? Un medio, ¿cierto? Y así, f' en 2, no, en 2 no, queda muy feo, en 4, uno partido en 2 por raíz de 4, o sea, un cuarto. ¿Sí? Entonces es cosa de ir reemplazando. Pero ¿qué ocurre si yo pregunto por esto? La derivada de f en 0. ¿Qué ocurre ahí? ¿Se indetermina? Se indetermina. O sea, en otras palabras, esto no existe. Ya, pero yo les hago la siguiente pregunta. La función, no su derivada, esta, ¿está bien definida cuando el x vale 0? O dicho de otra forma, ¿el x puede valer 0 en esta expresión? Sí. Sí, ¿cierto? Lo que no existe es la derivada, entonces eso tienen que tener presente. Que una función
esté definida en un punto no garantiza de que la derivada exista. ¿Sí? Ahora, a las funciones en las cuales no existe la derivada, las cuales no existe la derivada, les vamos a llamar funciones no derivables. ¿Ya? Es como lógico, ¿no? Les diremos función no derivable. ¿Ya? Obviamente en un punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir de la función raíz cuadrada? Que en cero no es derivable. En el resto de puntos, sí. ¿Por qué? Porque ahí sí existe la derivada. Entonces, es decir, voy a escribir aquí, es decir, por ejemplo, f de x igual a raíz de x es derivable si el x es mayor a 0 y no es derivable justamente en 0. ¿Sí? ¿Cómo sabemos eso? Porque la derivada es esta expresión. Y esa expresión está bien definida en todos esos puntos, pero no en 0. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿En qué se va a centrar la clase? Nos vamos a centrar en cómo encontrar o cómo hallar la función derivada de algunas funciones, que son bien especiales. Cómo hallar o determinar las derivadas o las funciones derivadas de algunas funciones usuales. ¿Sí? Miren, nosotros ya dijimos que si tenemos como función x cuadrado, entonces su derivada es 2x, ¿cierto? Eso ya lo vimos en la clase anterior. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si dijéramos f de x igual a x cubo? Veamos. 3x. 3x cuadrado. Si eso es lo que vamos a llegar. F' de x. ¿Cuál era la definición de la derivada? El exponente que está arriba pasa para el otro lado y se le resta 1. Sí, esa es la regla. Pero ¿cuál es la definición? Con límite. ¿Cómo se definía la función derivada? ¿Se acuerdan? Era f de t tiende a x, f de t menos f de x partido en t menos x. ¿Sí? Esa es la definición.
f de t, ¿cuánto es? Acá está la f. T. T, Ah, no, sería X cubo, casi. o Sí, es T cubo. t cubo, ¿cierto? F de x igual a x cubo. Entonces f de t sería t al cubo. ¿Cuánto es f de x? X cubo. X cubo. Nos queda esa expresión. ¿Sí? Ahora, existe una factorización para la diferencia de cubos. Que es t menos x factor de t cuadrado más tx más x cuadrado. Ya, esa es la famosa diferencia de cubos. Si ustedes hacen el desarrollo de todo esto, deberían llegar al factor t cubo menos x cubo. ¿Qué pasa con los t menos x? Eliminan porque no son cero. Se eliminan, ¿cierto? Porque no son cero. Entonces nos quedaría el límite de t tiende a x de t cuadrado más tx más x cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? ¿Qué había que hacer en los límites de polinomios? Reemplazar Reemplazar. ¿Qué cosa reemplazamos? el T por la X El t por la x, ¿cierto? O sea, aquí ponemos una x, aquí ponemos una x. ¿Cuánto nos queda? X cuadrado cuadrado más X cuadrado más 3X cuadrado. de x cuadrado. Ya, entonces, fíjense. Si tenemos la función x cubo, su derivada es 3x cuadrado. Y hay una más, para que se den cuenta de la regla. Si tenemos f de x igual a x a la cuarta, f' de x es el límite de t tiende a x de t a la cuarta menos x cuarta. ¿Sí? Estoy haciendo lo mismo de arriba, pero reemplazando el 3 por 4. ¿Sí? O sea, estos 4, estos 4, estos 4. Ya, ¿cómo se factoriza lo de arriba? El cuadrado factor de la suma por su diferencia. ¿Cómo? Como arriba, como el T cubo, pero en vez de ponerle T solo al principio, le ponemos T cuadrado. Tú dices aquí ponerle t cuadrado. Sí, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. Esta factorización, chiquillos, es súper usada. ¿Sí? Cuando tenemos diferencias de potencias de mismo exponente, esta factorización siempre es válida. Va la diferencia sin las potencias y aquí va un desarrollo como del binomio de Newton, pero sin los coeficientes.
¿sí? Sin el n sobre k. Nuevamente los t menos x los puedo cancelar. ¿Y cuánto valdría ese límite? ¿Qué hay que hacer? 4x cubo. 4x cubo. Hay que reemplazar el t por x, ¿cierto? Entonces, x cubo, x cuadrado por x por x cuadrado más x cubo. ¿Sí? Esto es x cubo, esto es x cubo, esto es x cubo y esto es x cubo. O sea, nos quedaría 4x cubo. Entonces, f de x igual a x cuarta va a implicar que su derivada es 4x cubo. Entonces, miren, hay un patrón. La derivada de x cuadrado, 2 por x. La derivada de x cubo, 3 por x cuadrado. La derivada de x cuarta, 4 por x cubo. Entonces, en general, si f de x es igual a x elevado a un cierto número, ¿cuál es la derivada? A ver, Edmundo, ¿estás por ahí? Ya, sí, sí está ahí, me contestó. Mira, cuando tenemos f de x igual a x cuadrado, la derivada es 2 por x. ¿Sí? Cuando tenemos x cubo, la derivada es 3 por x cuadrado. Cuando tenemos x cuarta, es 4 por x cubo. Entonces la pregunta es, ¿qué crees tú que debería ir aquí? Si tenemos x elevado a un n. ¿Cuál es la secuencia? Esa es la pregunta. Cualquiera le responde, profesor del mundo. ¿No cualquiera? Ah, pues que tú te la sabís, po. Miren, aquí hay un N, 2. Aquí hay un 2. NX, Ya, ¿cierto? Es n. Bien ahí, primero. X, ¿Y cuál es la potencia? N, N-1. 4 y aquí pasó a ser 3. Es 1 menos. Ya, esa es la regla, chiquillos. Cuando nosotros tenemos una potencia y queremos derivarla, esa es la regla que hay que utilizar. Entonces, si yo les dijera, ejemplo, f de x igual a x a la octava, ¿cuál debería ser su derivada? 8x a la séptima. 8, ¿cierto? Por x elevado a 7. ¿Sí? Este pasa a ser el coeficiente y al exponente le restamos 1.
¿Ya queda claro, chicos, o no? ¿Alguna duda? Claro, profe. Ya. Otra. Si nosotros tenemos la función constante, ¿ya? C puede ser 1 o puede ser 2, pero la función constante. ¿Cuál es la gráfica de esa función? Por ejemplo, si esto fuera f de x igual a 1, sería una recta horizontal, ¿sí o no? Sí, porque es la constante. En la constante. A cada x que uno escoja le asocia el mismo valor. ¿Sí? Por ejemplo, si fuera 1, aquí estaríamos en 1. Si fuera f de x igual a 2, esta sería la recta horizontal que pasa por 2. Si fuera menos 1, sería lo mismo, pero acá abajo. Ya, pero eso es lo que me interesa, que vean que es la función constante, que es una recta horizontal. Primera pregunta. Ya trabajemos con 1 nomás, si es válido para todas. 1. Esto volviendo un poco a la materia de la semana pasada. ¿Cuál es el límite de esa función? Cuando el x tiende a 2, por ejemplo. 2. ¿A qué se acerca la imagen cuando yo me acerco al 2? A 1. A 1. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? El límite de la función constante es la misma constante. Ya, o si no quieren verlo así, véanlo de la siguiente forma. Ustedes reemplazan x por 2, pero no hay x. Simplemente un 1, así que les queda el mismo valor. Ya. Y segunda pregunta. La derivada de esta función. Ya sabemos que es límite 0. de t tiende a x. Va a dar 0, ¿sí? F de t menos f de x partido en t menos x. ¿Qué vendría a ser f de t? X. No. F de t, A 1. 1. ¿Cuánto es f de x? 1. ¿Cuánto es 0 partido por algo? 0. ¿Y cuánto nos da el límite de 0? El 0. límite de la función constante es la misma, 0. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que las funciones constantes
tienen por derivada 0? Veámoslo acá. Ahí está la función constante, ¿sí? Si yo tengo este punto, ¿cuál es la recta tangente? Paso por arriba. Pasa por arriba. Es la misma, chiquillos. ¿Sí? Eso, por arriba de la otra. Ah, ya, por arriba de la otra, sí. ¿Y cuál es la pendiente de esta recta? De las rectas horizontales. ¿Cuál es la pendiente de una recta horizontal? Ahí me pilló, profe. Cero, po. ¿Cero? Cero. Si la pendiente es la inclinación. Entonces tiene sentido lo que acabamos de calcular. ¿Sí? Acuérdense que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Aquí donde ustedes se colocan, la recta tangente tiene pendiente 0. ¿Sí? Tercera observación. Esto. Nosotros ya trabajamos con la raíz cuadrada, ¿sí o no? ¿Cuál era su derivada? ¿Se acuerdan? Mira, 1 partido en 2 raíz de x. Ya, pero miren. ¿Es cierto lo que acabo de escribir? Sí. Sí, cierto, raíz de x es lo mismo que x a la 1/2. ¿Qué fue lo que puse acá? Si teníamos x elevado a algo, ¿cómo derivábamos? Con el exponente pasa multiplicando. ¿Cierto? Poníamos el coeficiente, el mismo exponente. Y nos quedaba x elevado a ¿cuánto? Se le resta 1, ¿Cuánto es 1/2 menos 1? Menos un medio. medio. ¿Están de acuerdo en eso? ¿Que yo lo puedo llevar al otro lado y cambiarle el signo al exponente? Propiedad de las potencias, ¿sí o no? Esto está arriba, lo Sí, dejé profe. abajo, pero le cambié el signo al exponente. X elevado a 1/2, escrito como raíz, quedaría raíz cuadrada, ¿sí o no? Dio lo mismo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Esta regla, esta de acá, es válida para cualquier n, ¿sí? Que no sea 0. ¿Por qué que no sea 0? Porque cuando esto es 0, esta cosa es 1, ¿sí? No tiene gracia. Ya el n puede ser un natural, puede ser un negativo, puede ser una fracción, puede ser lo que sea. ¿Sí? La regla vale para cualquier potencia.
algunas propiedades de la derivada, ¿sí? Si nosotros tenemos dos funciones, sean f de ANR, g de ANR, ambas derivables, en el punto A, ¿sí? Se va a cumplir lo siguiente. Primero, la suma de ambas también es derivable en x igual a. Y cuando queremos derivar la suma, es lo mismo que derivar cada una por separado y después sumar, ¿sí? Ejemplo, para que quede un poco más claro. No, con dos simplemente, ahí. Esa función, h de x igual a x cubo más x cuadrado. ¿Ya? Simplecita. Y quiero encontrar la derivada. ¿Qué es lo que me dice esta propiedad? Me dice, ¿sabes qué? Cuando tú quieras derivar la suma, ¿sí?, de términos o de funciones, basta con que derives por separado y después sumes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la derivada de x cubo? ¿Cómo se derivaban esas cosas? La acabamos de mostrar. 3x al cuadrado más 2x. Entonces, a eso quería llegar. La derivada de x cubo es 3x cuadrado. La derivada de 2x, de x cuadrado es 2x. Y lo que me está diciendo esta propiedad es eso. Si tú quieres derivar una suma, ahí estoy diciéndolo, basta con que derives cada término, ¿ya? Entonces, esto en palabras sería, para derivar sumas, podemos derivar término a término y sumar. ¿Sí? Eso dice la propiedad. ¿Queda clara o no? ¿Alguien que no la entienda? Ah, claro, pues. La segunda propiedad, entonces. Cuando multiplicamos una función por una constante, eso también es derivable. ¿Y cómo se deriva? Simplemente la constante se aparta, ¿sí?, y se deriva la parte que es variable. O sea, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, g de x igual a 5x al cubo, ¿cuál sería la derivada? La propiedad me dice que conserve el 5, ¿sí?, el número que está multiplicando, y que derive esta parte. ¿Cuál es la derivada de x cubo? Ya la habíamos visto.
3x cuadrado. Y 5 por 3 son 15. ¿Ya? Entonces, resumiendo un poco. Cuando queremos derivar sumas, derivamos término a término. Cuando queremos derivar constantes por funciones, las constantes las apartamos. ¿Sí? Y lo que derivamos es la función. Entonces, segundo ejemplo, eso de ahí. De acuerdo a las dos propiedades anteriores, ¿cuál sería la derivada? Aquí, en este primer término. ¿Qué hacemos con el...? 15x². Sí. Conservamos el 3, derivamos el x quinta, que es 5 por x cuarta. Menos 8x. ¿Y El cuál es otro la 0. derivada de 1? 0. De la constante, 0. Y ahí estaría. Entonces se dan cuenta que estas dos propiedades son súper útiles. ¿Por qué? Porque nos dejan calcular derivadas sin tener que estar pasando por el límite. Si es al final, esa es la cosa. La idea no es que cada vez que quieran calcular una derivada estén haciendo el cálculo del límite. ¿Sí? Para eso son estas propiedades. Tercera propiedad. El producto de las dos funciones también es derivable. Ojo, estamos en este caso, ¿ah? Dos funciones que son derivables en x igual a a. La suma de las dos funciones también es derivable. Ahí está la fórmula. El producto de una constante por una de las funciones, ahí está la fórmula. ¿Y qué pasa si queremos derivar el producto de funciones ahora? Es derivable en x igual a a. Y cuando queremos hacer la derivada de ese producto, tenemos que seguir esa regla. O sea, derivar una multiplicación de funciones es derivar una, conservar la otra, más al revés. Derivar, o sea, perdón, conservar la que habíamos derivado y derivar la que no se había derivado. ¿Sí? Fíjense que aquí la f está prima y la g sin nada. Y acá está al revés. Ejemplo. Si quisiésemos derivar eso, ¿sí? Tendríamos dos opciones. Una sería distribuir el producto y calcular la derivada, pero la otra sería usar esta regla. ¿Sí? ¿Qué me dice esta regla? Cuando tenemos multiplicaciones, ¿sí? Derivamos una, conservamos la otra, más al revés. ¿Cuál era la derivada de raíz de x? Era 1 partido en 2 raíz de x, ¿cierto? Entonces, derivé esta, así que conservo todo lo demás.
¿Ya? Esa es la primera parte. Ahora tengo que sumar al revés la derivada. O sea, conservo la primera. Ahí está. Y derivo la segunda. O sea, derivo este paréntesis. ¿Cuál es la derivada de ese paréntesis? Derivada de x cuadrado. 2x. 2x. Derivada de menos 7x. ¿Cuál es la derivada de x? Esto es lo mismo que x a la 1. 1x o x 1 por x elevado a ¿cuánto? a 0. A 0. Listo. 1. La derivada de x es 1. Entonces nos quedaría simplemente menos 7. ¿Y la derivada de la constante? 0. Entonces ahí está. ¿Sí? Entonces fíjense que hemos visto varias propiedades que nos sirven para calcular casi cualquier derivada. Cuando tenemos sumas podemos separar, cuando tenemos productos con constantes podemos tirar la constante para afuera y derivar. Cuando tenemos producto de funciones, ya esta fórmula es un poco más complicada, pero tenemos una fórmula. ¿Sí? Si queremos derivar multiplicaciones, ya sabemos cómo. Y la otra que nos falta son los cocientes. El cociente también es derivable. Obviamente, si pasa ¿qué cosa? Cuando hay divisiones, el denominador no puede ser 0, ¿sí o no? Entonces, el cociente de funciones derivables también es derivable si el denominador no es 0. ¿Y cuál es la fórmula para la derivada del cociente? La derivada del numerador por el denominador sin derivar menos, al revés, y todo eso dividido el cuadrado de la función de abajo. ¿Ya? Ejemplo. Si yo tengo la función x cuadrado más 2 partido x menos 1. ¿Ya? Bien simple. Y yo quiero derivarla. Una opción sería hacer el cálculo con el límite, pero eso nos va a dar una cosa espantosa. Entonces, mejor usamos la propiedad, ¿sí? Que alguien ya la demostró. ¿Qué es lo que me dice esta propiedad? Si quiero derivar divisiones, derivo la de arriba, mantengo la de abajo. ¿Cuál es la derivada de esta función de arriba? Voy a poner una X para que sea más interesante ahí. ¿Cuál es la derivada de la función de arriba? X cuadrado más 2x. Esa es la función. Pero ¿cuál es la derivada? 2x 2
más 2, ¿cierto? Porque la derivada de x era 1. Entonces, ahí derivé la de arriba, mantengo la de abajo, entonces vamos bien, pues, o sea, todo esto es todo esto. Menos, ahora, ¿qué tengo que hacer? Mantener la de arriba y derivar la de abajo. ¿Cuál es la derivada de x menos 1? 0, La derivada de x, ¿cuánto es? 1, ¿Y la derivada de la constante? 0. 0. Y todo eso dividido por el cuadrado de la de abajo. O sea, x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, resumen, cuando queremos derivar expresiones algebraicas de cualquier tipo, no sé, pues de sumas, de restas, de multiplicaciones, de divisiones, podemos hacerlo con estas reglas. Con la suma es facilito. ¿Sí? Con las multiplicaciones por un número también es fácil. ¿Sí? El número simplemente se deja aparte. Cuando queremos derivar multiplicaciones, ahí es un poquito más tedioso, pero aún así tenemos fórmula. Cuando queremos derivar divisiones de funciones, es más tedioso todavía, pero tenemos la fórmula. ¿Sí? Ya. Y lo último que vamos a ver, ¿sí? Con esto vamos a quedar hasta ahí nomás, es la derivada de la función compuesta, que es la última regla que nos faltaría. Derivada de la función compuesta. O también conocida como regla de la cadena. Ya, ¿qué me dice esta regla? Me dice que si G de A en R es derivable en un punto, después F es derivable, otra función, ¿sí? Que es derivable en G del punto, ¿sí? Entonces, la compuesta es derivable en el mismo punto. Ya todo eso en realidad son un montón de palabras, pero ¿qué es lo que nos va a servir de acá? Cuando nosotros queremos derivar la función compuesta, ¿sí? Nuestro resultado va a ser la derivada de la f evaluada en g de x multiplicado por la derivada de la g. ¿Ya? Pregunta, antes de todo. ¿Qué era esto?
¿Qué era f o g? ¿Qué significaba? Era eso, ¿sí o no? Eso es la compuesta. Entonces, la regla, ¿qué me está diciendo? Si yo quiero derivar cosas de este estilo, ¿sí? Derivo afuera, mantengo lo de adentro y después multiplico por la derivada de lo de adentro. Entonces, es decir, se deriva afuera, manteniendo lo de dentro, y luego se multiplica por la derivada de lo de adentro. ¿Ya? Eso significa la regla de la cadena. Ejemplo. Si yo tengo esa función y la quiero derivar, ¿sí? Miren, aquí pasa piola la compuesta, pero es básicamente primero calcular eso como una única cosa y después elevar a 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena? Para derivarlo, ¿cómo derivábamos una potencia décima? Si esto fuera una X simplemente. ¿Cuál era la derivada ahí? De que a la décima. Era 10, ¿sí? Por eso elevado a 9. ¿Ya? Adentro quedaba lo mismo. Porque eso me dice la regla. Derivo lo de afuera, mantengo lo de adentro. Derivar lo de afuera significa derivar la potencia décima. 10, esto elevado a 9. Mantuve lo de adentro. ¿Y qué sigue ahora? Multiplicar. Multiplicar por la derivada de lo de adentro. ¿Cuál es la derivada de esto que está adentro? 2x más 3. 2x más 3. Y eso es todo. ¿Sí? Segundo ejemplo. R de x igual a... raíz cuadrada de... todo eso. Si queremos derivar, ¿cuál es la función? La última, o sea, ¿cuál es el último cálculo que hacemos? O sea, aquí el último cálculo es la potencia décima, ¿cierto? Aquí, ¿cuál es el último cálculo que se hace? Por ejemplo, si esto fuera un 2, se hace todo esto y al final, ¿qué es lo que hay que hacer? No, ahí. Sacar la La raíz. raíz. Sí. Entonces, esa es la que derivamos primero.
la operación que está más afuera, o sea, la última operación. ¿Cuál es la derivada de la raíz cuadrada? Un medio. 1 partido en 2 por la misma raíz, Raíz ¿sí de o no? X. Mm. Ya, pero ojo, aquí nos queda conservándolo de adentro, porque fíjense, es derivarla de afuera, pero conservando lo que está dentro. Derivamos la raíz, 1 partido en 2 veces la raíz, pero conservamos el argumento. ¿Sí? ¿Y qué nos faltaría ahora? Multiplicar la derivada de lo que está adentro. Multiplicar por la derivada de lo de adentro. ¿Y cuál es la derivada de lo de adentro? 3x cuadrado más 5. Y eso es todo, ¿cierto? Porque la derivada del 1 es 0. Es 0. ¿Ya? Esa sería la derivada. ¿Ya? Entonces, chicos, con todas estas reglas, nosotros deberíamos ser capaces de calcular, de poder calcular la derivada que nos pusieran delante. O casi. ¿Sí? Nos faltan unas poquitas, pero es muy poco. ¿Ya? Ejercicio. Si P de X es igual a X cuadrado más 2X partido en X menos 1 elevado a 9. ¿Cuál es la derivada? O ya este lo voy a hacer y les voy a dejar otro similar. ¿Cómo se deriva? ¿Cuál es la última operación que se hace? ¿O cuál es la operación que está más afuera? La que sería La potencia. el 9, sí, la potencia. ¿Ya? ¿Cómo derivamos las potencias novenas? Tenemos X a la 9, 9 9x a la 8. no, Entonces, eso hacemos primero. Derivamos la potencia, nos quedaría 9 por lo mismo elevado a 8. Ahí derivé la potencia. Y multiplicamos por la derivada de lo de adentro. La derivada de esto. ¿Cuánto es la derivada de eso? ¿Cómo se calcula? eh, Como derivada de un cociente. Ya, pero aquí igual yo fui vivo porque miren, x cuadrado más 2x partido de x menos 1. Ya la calculé. Aquí está. Sí, no tengo para qué calcularla de nuevo. Ya, ahí está. ¿Sí? Y ahora sí, como ejercicio les dejo... a ver. Esa función. ¿Sí? Encontrar
la derivada, ¿vale? Mañana en la clase partimos con esa. ¿Ok? Bueno, profesor. Ya pues chicos, quedamos hasta ahí. La clase de hoy día igual es bien densa. ¿Por qué? Porque al final es re poca materia que vimos, sino que simplemente fueron reglas, ¿sí? Y las reglas sí son tediosas y todo, pero a fin de cuentas es para ¿qué? Para simplificar los cálculos, ¿ya? Así que dense un tiempito, no sé, hoy día en la tarde o mañana después de la clase para mirarlas. Porque con estas propiedades después se van a hacer todos los problemas, ¿ya? Ya pues chiquillos, quedamos hasta ahí. Nos vemos el día de mañana, ¿vale?